Muy bien, bueno, entonces aquí los cuatro ponentes están a disposición de cualquiera que quiera preguntar sobre las distintas cuestiones que han salido esta mañana. De momento no veo ninguna mano levantada. Veo a don Jorge Otadui, Diego Zaldidea. Muy bien, pues don Jorge puede hacer la primera pregunta. ¿Funciona? Ya está, ¿no? Sí. Bueno, enhorabuena a todos los ponentes por estas interesantísimas intervenciones. Realmente hay mil cosas sobre las que se podría decir algo. Yo quisiera referirme a un par de cosas al hilo de la exposición del profesor Miras, y luego, si es posible, ya que tengo el uso de la palabra, pues también hacer alguna pregunta al profesor Sánchez Girón y al profesor Bernal. El profesor Miras hablaba un poco de ese clima de cierto temor que se ha instalado en algunos ambientes eclesiásticos. La autoridad eclesiástica, ¿no?, puede estar a veces un poco atemorizada ante la presión social, mediática, unido a la falta de formación también de la propia autoridad eclesiástica, ¿no? Lo cual, los dos elementos unidos realmente puede producir consecuencias explosivas, ¿no? Y bueno, pues podría llevar a un cierto activismo penal. No pensando tanto en el bien de la Iglesia, ni siquiera en el bien de la víctima, de las víctimas, sino en el propio bien, en el propio interés, en la propia seguridad. O sea que esto sería un efecto perverso que quizá podría estar produciéndose en alguna medida, ¿no? Ese riesgo, ¿no?, esa amenaza. Y bueno, eso es lo que yo veo, ¿no? O sea que este clima, este ambiente, pues puede conducir un poco incluso a modificar el estilo de gobierno. Si lo que prevalece es la seguridad, es el que no me pillen, ¿no?, pues entonces es que es tremendo, ¿no? O sea, el riesgo es enorme, ¿no? Bueno, ese era un comentario que se me venía a la cabeza, y otro que a mí me gustaría escuchar del profesor Miras o de los otros ponentes también. ¿Qué valoración se puede hacer del conjunto de la reforma en la línea de la integración de normas? Hemos estado durante años lamentándonos, diciendo esto no puede ser, este caos normativo, esta legislación extracodicial que no es coherente. Entonces, la reforma, ¿no? Ya llegará la reforma, que logrará esa unidad, ¿no?, esa armonía deseada, ¿no? Bueno, no sé yo hasta qué punto realmente esa armonía, legislaciones, facultades especiales que son, si todo eso realmente ha conseguido reconducirse. Bueno, esto era lo que yo me refería al profesor Miras. Luego tengo una par de cositas. Unas que conteste, ¿no, Jorge? Que conteste. Sí, bueno. Voy a hablar sin bozar. No, me parece que el primer peligro es evidente. Sería ingenuo pretender que no ha pasado en el ámbito penal lo que pasa en general, ¿no?, en las comunidades humanas, que es la pendularidad, ¿no? Cuando hay situaciones en las que, porque no aparecían como conflictivas, se ha descuidado la atención delicada y atenta a unos valores, cuando aparece la noticia de su conculcación sistemática, se va al otro lado, ¿no?
porque nadie puede defender mejor que yo. Ahora, tolerancia cero, típico principio eclesial, ¿no? Tolerancia cero. Entonces, si además se identifica como culpables de los desórdenes bajo la época de tolerancia, digo irónicamente, a la autoridad, y se dan normas para que no haya ninguna autoridad que no se considere encubridor si en el minuto 1 en el que tiene noticia de algo no va corriendo y lo dice, pero no solo a la Congregación para la Doctrina de la Fe, sino a la Conferencia Episcopal y a la prensa española en su conjunto, ¿no? Parece que es un delincuente, ¿no? Todo eso genera inseguridad, yo estoy caricaturizando, ¿eh? Genera mucha inseguridad. Pero a veces pasa incluso que la autoridad eclesiástica se quiere, las personas que desempeñan funciones de autoridad se quieren como, lo voy a decir en inglés, pero limpiar su expediente, digamos, ¿no? Con casos anteriores que a lo mejor no resistían un escrutinio detallado, ¿no? En el modo de proceder, digo, y todo eso, ¿no? A veces me he encontrado, por ejemplo, hace relativamente poco, alguien me enseñó una carta de el supuesto es un sujeto en un país quiere pedir una documentación consular para regularizar su residencia y le piden que de su obispado de origen confirmen que su condición es la de clérigo, etc. Y entonces el obispado de origen responde al consulado diciendo que si es clérigo, pero que pesan sobre él esta y esta pena por estos delitos, o cosas que nunca le habían comunicado antes. En su situación de suspendido, en virtud de todos esos cámaras, nunca había tenido la menor noticia, ¿no? Y se lo dicen al cónsul, en una carta, sin que importe pues nada relativo a la privacidad y sin que haga ninguna falta, porque para darle el visado no le hace falta saber si se porta bien, ¿no? En el sentido del ámbito canónico. Entonces, esas cosas pasan. Hombre, yo creo que también el desconocimiento da miedo, ¿no? Y que probablemente, por eso decía antes, cuando confío en que cuando vaya aliviándose la presión, no solo mediática, porque es muy fácil echar la culpa a los medios informan de lo que hay, ¿no? Pero cuando baje la presión y que haga las cosas, que se puedan hacer las cosas con un poco más de serenidad, me imagino que el hecho de que se puedan estudiar las cosas y se sepa que si uno procede así está actuando bien y que tampoco pasa nada, ¿no? Tú eres un obispo y instruyes un asunto, haces una investigación y lo mandas a la Congregación para la Doctrina de la Fe y no te llega un palo, es decir, oye, pues esto habría que reformarlo, esto tal, ¿no? Habría que rehacerlo, lo que sea, ¿no? O cuidar este asunto, ¿no? Y ya está. Y lo haces, sí, eso. Entonces, eso, bueno, hay peligro, como en todo, pero vamos, no creo que sea la mayor amenaza, ¿no? Y lo de la armonización legislativa, hombre, hemos dado un paso grande porque había mucha norma extracodicial y casi todo se ha integrado en el código. Quedan flecos de coordinación de normas que no son fáciles a veces, que son muy técnicos y habrá que, en la aplicación habrá que pues eso, un supuesto de una norma especial que sigue vigente, describe con una expresión que un supuesto que ha entrado en el código describe con otra expresión que es más restrictiva, ¿no? Interpretándola estrictamente menos abarcante, ¿no? Entonces, ¿ahí qué haces? Pues, la autoridad que tiene normas especiales actúa conforme a las normas especiales o conforme al código, pues evidentemente conforme a las normas especiales. Y el que aplica el código sale perdiendo, pues sí,
Hay cosas de esas, ¿no? Pero vamos, yo creo que es una enfermedad sana, que decir que hay que, en la medida en que lleve a estudiar más las cosas, interpretarlas y seguir armonizando. Pero hay una, termino ya, que no quiero extenderme, hay una dinámica que es natural y que no se puede ignorar, que es la de, lógicamente, el legislador va reaccionando frente a lo que sucede. Se ha comentado antes el delito de atentado de ordenación de una mujer. Ese delito nace en una norma extrajudicial. ¿Por qué? Pues porque se produce un atentado escandaloso de ordenación de 3 mujeres alemanas y ningún obispo quiere intervenir, no puedo tal, y al final últimamente viene la Congregación para la Doctrina de la Fe, interviene y empieza a buscar delitos. Ordenación de mujeres, pues no hay delito, no hay delito, ¿qué hacemos? Entonces se hace un procedimiento un poco rocambolesco. Tienen que intervenir, pero no saben cómo intervenir, entonces se lían y al final acaban al mes siguiente, no sé si es un beso o 2, sacando un mutuo propio con el nuevo delito, ¿no? Para que ya no pase más. Eso, ¿no? Pues, a la medida que pasen cosas habrá normas extrajudiciales. No, 2 cosas muy breves. Una pregunta para el profesor Bernal es si se puede considerar ya superado el debate sobre Vos Estis Lux Mundi y las penas, la supuesta tipificación penal del motu proprio, o no, y si eso se ha incorporado al código, en la reforma, en fin, ese punto. Y luego el profesor Sánchez de Girón, a mí me sorprende que no haya habido más atención en esta reforma al problema del delito continuado. Yo no sé si la doctrina canónica lo tiene estudiado o lo tiene visto, pero sobre todo en materia de abusos sexuales, pues en muchos casos es que no estamos ante acciones singulares, sino, bueno, que es propiamente un delito continuado, ¿no? Es una acción encadenadas, en relación con el mismo tipo, con las mismas personas. Por ejemplo, la captación de menores, eso no es que lo haga uno una vez y ya está, sino que muchas veces es gente que lo hace repetidamente, ¿no? Claro, toda esa problemática que en el ámbito del Estado pues es muy compleja y hay mucha jurisprudencia, no sé si esto se plantea en el ámbito canónico o si hay una doctrina ya más o menos establecida sobre el particular. Estos 2 puntos. No sé si podríamos intervenir, o sea, esta pregunta para ti y la anterior para mí, porque esta pregunta toca más al delito, o si no, pues lo dejamos así, hacemos todo lo que podemos. No, vamos a ver, yo creo, si te digo rápidamente lo que... Sí. Respecto a lo del BELM, Vos Estis Lux Mundi, que siempre ella se llama BELM, bueno, yo creo que lo que ha pasado al código es esta cosa concreta de quien no da noticia del delito teniendo obligación de darla, porque efectivamente en el BELM se establece qué sujetos y sobre qué materias tienen la obligación de informar. Eso está claro. Ahora, que hay otros aspectos donde BELM habla de delitos y habla así de conductas y de actos y los trata, por lo menos nominalmente, como delitos, y sin embargo no establece ningún castigo al respecto. Bueno, entonces yo creo que, no sé, el profesor Sánchez Girón ha escrito sobre esto, yo en breve hablaré sobre eso en la Asociación Española de Canonistas, pero pues, yo creo que autores disputan. El profesor Sánchez Girón piensa que no tiene naturaleza penal, sin embargo, el profesor de la Gregoriana dice que tiene naturaleza penal. El profesor Rodríguez Ocaña, que también ha escrito, él es partidario de que no, que es de naturaleza absolutamente procedimental y ya está, ¿no? Entonces yo no se ha resuelto, yo creo que no. Yo soy partidario de decir que no tiene naturaleza penal. O sea, que ahora, pues... A ver, yo pienso, o sea, yo señalo ese problema.
Yo creo que a lo mejor había una intencionalidad penal, pero fallida. Este es mi punto de vista. A lo mejor sí quería, porque dice, hay que informar de estos delitos. Pum, te los pone y te pone, la mitad de lo que dice no estaba tipificado en ese momento. La otra mitad sí. Entonces, bueno, lo que pasa es que no había obligación de informar, más que la moral. Y ahora se dice, hay que informar sobre esto. O hay que dar ocasión y facilitar a que se informe sobre esto. Punto 2, o el que sea. Si eres religioso, o miembro, o sacerdote, tienes la obligación de informar. Y ahora se ha dado el típico paso penal. Primero está la obligación moral, a veces la ley dice, tienes que hacer esto, pero no dice que es delito no hacerlo. De eso está el mundo jurídico lleno. Y ahora aquí sí que se ha dado que si no lo denuncias es un delito. Pero esta es una cuestión, la de la denuncia del delito. Luego están esas conductas que no estaban tipificadas. Y te diré, la llamada persona vulnerable. O sea, hasta vos testis lus mundi, no hay ningún documento del derecho de la Iglesia que diga que es un delito específico el que es contrario al sexto mandamiento con una persona vulnerable. Supuesto que vulnerable, como todas estas categorías, las vamos conociendo casi por descarte. Es decir, si en un momento dado especificas con un menor de edad, pues entonces con abuso, con amenaza, violencia, o públicamente es con un mayor de edad. Porque si es con un menor de edad, es con un menor de edad. Si después dices, es específico el delito con un menor de edad o con persona equiparada, que vienen a ser, con persona, que siempre se dijo así, que tiene habitualmente uso imperfecto de razón. Es decir, con las personas que tienen alguna deshabilidad mental. Antes lo decíamos de maneras más feas, pero personas que habitualmente, pues, síndromes de Down o cosas así, ¿no? Entonces se les da un tratamiento específico. Luego se pasa a decir, y hasta ahí, digo, hasta ahí. Y es delito del clérigo. Vos testis lus mundi dice que hay que informar y lo llama delito. También si lo hace un religioso o religiosa, y entonces dices tú, y si informamos, pero lo has llamado delito, abres un proceso penal a una monja porque ha hecho esto, y cuando llega el momento de la pena, ¿qué haces? No se puede aplicar la analogía. Esto sí lo ha resuelto el código, porque todos estos tipos penales, o todas estas conductas que allí estaban llamadas delito y ya está, pero a mi modo de ver no estaban tipificadas hasta sus últimas consecuencias, han entrado en el código y tienen una pena asignada. ¿Está el problema resuelto? Yo creo, Dios nos proteja, pero que por las conductas que ocurran desde vos testis lus mundi hasta la entrada en vigor del código, se puede generar algún problema. Porque si se sigue sosteniendo que aquello ya valía, pues dirán, venga, adelante, y el vademecum no despeja esto. Venga, adelante. Y entonces cuando llega el momento de imponer la pena, dirán, no, ya tenemos pena, ya, pero hay que aplicar la ley bien. Entonces el defensor dirá, pero en el momento de cometer el delito, esta pena no estaba, y tenemos un principio de aplicación de la ley más favorable. Entonces yo creo que, creo que aquello no se hizo bien. Es decir, llamar delito por las buenas a una conducta, hay que ser más responsable de escribir. Si lo llamas delito y quieres que se abran procesos penales por esas acciones que tú has llamado delito, tienes que dar todos los elementos. Entonces, el problema está resuelto a partir de ahora, de que entre en vigor el código. Pero por todos los actos sobre los que se quiera actuar, desde vos testis lus mundi, mayo del 19, hasta la entrada en vigor, esto ha pasado más veces. Cuando se cambió la pena del delito de divulgación de la confesión, y pasó de ser una excomunión a la sentencia, ser una pena justa, dice uno, ¿y qué pasa con los que haya ocurrido aquí? Lo que pasa es que es un delito que igual no ocurre casi, pero esto sí. Esto del que estamos hablando puede haber no pocos casos en esos 2 años y pico. Y eso pues será un problema un poquito acotable, pero yo creo que puede existir. Muy bien. Diego Zalvidea, profesor Zalvidea. Muy buenos días. Yo también quería felicitar a todos los ponentes y quería, esto que ha dicho el profesor Sánchez Girón sobre las multas pecuniarias, ¿cuál es? O sea, me interesa mucho la reflexión que han hecho sobre que el hecho de que no sean bienes eclesiásticos podría impedir que se impongan, porque, o sea, una multa
sobre un bien eclesiástico entiendo que tendría que ser una multa a la persona jurídica. Y de momento no tenemos responsabilidad, Ya, ¿no? bueno, quizá el decir bienes eclesiásticos me transporta a otro mundo que no es exactamente en el que yo me quería mover. Bueno, Jorge, no sé bien, esa pregunta que decías del delito continuado. Ah, perdón. Perdón, y ahora voy enseguida. Yo creo que si una persona abusa de un menor o de varios, muchas veces, pues tenemos un concurso de delitos, ¿no? O sea, tenemos muchos delitos ahí y bueno, pues por cualquiera de ellos se le podría juzgar, pero se le juzga por la conducta en su conjunto. Creí que te referías a los llamados delitos de Estado, el concubinato, sino bueno, pues yo creo que el enfoque es que a esta persona hay indicios razonables de que ha cometido abuso sexual y luego se investiga, se ve que han sido muchos y a lo mejor con uno bastaba, pero si son muchos, pues como tenemos que reaccionar según la gravedad, pues a lo mejor se nos está construyendo un caso muy grave. Y sobre esto pues habría que hablar. O sea, a mí todavía me sorprende cómo por ciertas conductas que comparadas con algunas pues se expulsa del estado clerical y a gente que ha hecho cosas muy gordas con muchos menores y por mucho tiempo, pues no. Y eso a mí un poquito me sorprende. Pero esto ya no es cuestión de la ley, sino de la aplicación de la ley. Entonces, sobre esto que decías, Diego, pues, a ver, casi que se me ha ocurrido ayer. Está todo entusiasmado con la pena pecuniaria. No, a mí también me entusiasma. Claro, porque digo, está muy bien, ¿no? Está muy bien y puede ser una gran solución. Y además creo que es uno de los arietes que intenta dar un tratamiento, creo que nuevo y bueno, a la reparación. Que, claro, yo más que en los delitos económicos, estoy más en estos de los abusos y tal, ¿no? Pero ves que antes estaba esa forma un poco torpona de que podías, a la gente no se le ocurría. Cuando se abrió un proceso penal, y más porque la norma se refiere al proceso judicial y a lo mejor como es administrativo no se hacía la aplicación adecuada, pero tenemos pocos casos de gente que haya llevado a sede canónica penal la reclamación de una indemnización por los daños que ha sufrido por el abuso sexual, que a veces son muy gordos. Claro que esta cosa muchas veces se resuelve por la vía civil, pero aquí pasa una cuestión, y es que la vía civil tiene normas de prescripción. Y son muy serios con eso. Y nosotros no. Bueno, digo, somos serios, porque que tenemos normas de prescripción o no. Bueno, entonces a veces se ha pasado la vía civil y no hay forma de hacerlo, entonces se podría pretender en la vía canónica. Pero yo creo que no está, entre que no está muy conocido, muy desarrollado y tal, casi nunca se hace. Y en cualquier caso está como dejada la iniciativa de la parte. En cambio ahora creo que toda esta serie, indirectamente, están como permitiendo a la autoridad de la Iglesia asumir ella misma, si quiere. Pero, ¿de dónde saca el dinero? Esta es la cuestión. O sea, ¿puede sacar el dinero? Claro, tú le puedes decir, si no haces esto, incumples una pena canónica, pero puede secuestrar su cuenta. O sea, si un juzgado te dice, tienes que pagar esta multa, porque es la pena que te hemos impuesto, si no la pagas, te interviene la cuenta y se ha acabado. O te embarga una casa, o al registro de la propiedad y te dice, pero la Iglesia puede hacer esto con el sueldo de un cura. Imagínate si es, por ejemplo, un país donde no es dinero eclesiástico, sino que le paga el Estado. Y cuando llega una pensión, pues creo que ya lo tenemos más claro. O sea, igual la pensión no es dinero sobre el cual podéis poner la Iglesia. A lo mejor la Iglesia podéis poner, según tú como párroco, porque hay un delito así, ¿verdad? Bloquearle parte de su remuneración. Entonces, y dice, meramente eclesiástica, claro, solo faltaba, ¿no? Porque si no, se te puede reír en la cara. Y ya está, y decir, no, ven a por mí, y no puedes, ¿no? Bueno, quizá tú esto también sepas mucho más. Yo pienso que las conferencias episcopales a las que se remite alguna regulación sobre estas penas, pues igual dirán, Maya, en la que nos ha caído, ¿no? Creo que es un asunto de derecho eclesiástico, ¿no? De cotejo con el Estado, si esta resolución nos van a dar fuerza ejecutiva para llevarla a cabo o qué, ¿no? O sea, decirle a un sacerdote de éxito o a un laico de éxito que vende muchos libros o a un laico al que se le ha puesto un delito que tiene un sueldazo, pero no sabemos si podemos nosotros, más que la fuerza de una pena canónica, ¿verdad? Entonces, por ahí.
preguntas. Muchas gracias. Pues nada, me uno a las felicitaciones, ¿no? En su disertación, profesor Miras, una de las cosas que ha dicho y que es que los principios del proceso han quedado mejor reflejados o deben quedar mejor reflejados también en los procedimientos administrativos, ¿no? Que quizás sea el aspecto que a lo mejor aquí menos se ha tocado hoy, ¿no? Todo el tema del procedimiento de los procesos. Y una de las cuestiones que siempre en todo el derecho, pero en el derecho penal quizás es más sensible todavía, es como las cuestiones de derecho natural que caen en el procedimiento, ¿no? Sobre todo que afectan al procedimiento, como es el derecho de defensa. Claro, en las facultades especiales en concreto, que fueron concedidas primero ya lo diré, a propaganda fide, y después el clero la reclamó, porque había algunos casos, en concreto 3 cosas, pero en ese procedimiento se dice que al final, cuando el romano pontífice, que es al final el que firma la expulsión del estado clerical, si se concluye con eso, sana, con la firma, sana todos los defectos del procedimiento. Claro, si en los defectos del procedimiento se ha conculcado el derecho de defensa, o sea, el romano pontífice puede subsanar o puede sanar un ataque tan grave, por ejemplo, al derecho natural. Entonces, y eso se ve especialmente también en otro tipo de delitos que en el procedimiento que están reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, como puede ser el tema de la solicitación en confesión. Es terrible, porque en concreto son ahí el reo, el acusado, queda absolutamente desamparado porque para proteger el sigilo sacramental y no sé cuántas, pues no se le dice ni quién acusa y a veces hasta ni de qué, o sea, del contenido, ¿no? Y queda la cosa un poco, o sea, es un poco, a mí me parece que es muy grave, ¿no? Entonces, claro, este asunto de que los procedimientos se cuide muchísimo más, como se cuida en el proceso, el derecho de defensa, la intervención del promotor de justicia, la defensa de, etcétera, etcétera, que muchas veces por subvenir a solucionar el caso y porque las facultades especiales parece que son simplemente, bueno, se ha concedido una cierta arbitrariedad, aunque sean 3 casos muy concretos, pero en el procedimiento sí que lo hay, una arbitrariedad que me parece que se han dado casos, ¿no? Y bueno, eso dejarlo ahí simplemente como que cómo valoraría esto o por dónde se podría tirar, ¿no? Y luego una pregunta más general, quizá al profesor Gerardo Núñez, de un tema que también que aparece tanto en la norma general como aparece también en las facultades especiales, en la segunda, que es el tema del escándalo. Claro, en la legislación civil penal yo creo que sí que está definido que es un escándalo, es decir, no solo como delito, sino también el concepto penal de escándalo. Y aquí ha salido sobre todo al final, claro, el tema del escándalo, se dice, bueno, para prevenir o reparar el escándalo, norma general, ¿verdad? Pero me parece que, no sé si eso se podría ver. No, efectivamente, lo más difícil del procedimiento administrativo cuando es en materia penal es que las normas procesales no obligan directamente, porque no están dadas para ese caso, y por tanto el ordinario cuando actúa no está sometido a las normas procesales estrictamente, y luego las normas que se dan en el canon 1720 son un esquema de procedimiento tipo jilguero, o sea que hay que saber, no solo saber, hay que tener mucha sensibilidad hacia el derecho de defensa y todo eso para sacar de esas indicaciones un modo de proceder, que puede haber muchos posibles, pero que sea respetuoso con eso, ¿no?
y con otros valores en juego. Entonces, la ventaja de la reforma es que lo dice explícitamente, que hay que, o sea, hazlo como tú veas que se puede hacer, pero el derecho de defensa se respeta. ¿Qué significa eso? Bueno, pues ya habrá que aplicarlo, ¿no? Porque no está, habrá que irlo concretando en la práctica, porque sí está claro que ahora puedes reclamar con más fundamento las violaciones del derecho de defensa, ¿no? Muy bien, pues don Gerardo. Vamos a ver, entonces el asunto del escándalo salía en mi delito en concreto, no en general el escándalo en la iglesia o el escándalo en la sociedad, ¿no? Claro, es un asunto muy sensible y estaba circunscrito a un tema muy concreto, o sea, que lo mío era tan concreto que era distinguir entre dos números de pornografía en que se metía una cosa u otra, ¿no? Era la pornografía simulada o no la pornografía simulada. Cuando en ámbito civil, en algún sitio a lo mejor no, pero en ámbito europeo está castigado todo tipo de simulada. Por tanto, me circunscribo aquí, aunque en otra cultura, por ejemplo, en ámbito civil, la simulada no es delito, ¿no? En fin, eso ya entramos en otras culturas, ¿no? Pero claro, aquí me planteaba que el por qué no, teniendo en cuenta que la legislación eclesiástica es también va dirigida a toda la Iglesia, cuál es la razón de que la simulada desaparezca en un motivo o en otro. Ese es el problema. Entonces yo no le veo ningún motivo, ya que el hecho real es que la pornografía simulada lleva a la pornografía real y llega a vejaciones más terribles y perversiones sexuales más terribles, ¿no? No en todos, lógicamente, ¿no? Pero depende de cómo se consuma la pornografía. Pero eso que ya se sabe, pues, psiquiátricamente ya se sabe, en la Iglesia no sé por qué hace esa distinción, cuando no es, y el motivo es la congregación de naturaleza. Una cosa es lo que va a la congregación de naturaleza y otra es lo que es otro delito, ¿no? Yo creo que es la pornografía en sí misma, simulada o no simulada, es un pecado gravísimo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tan pecado que ya sea real o simulada, teniendo en cuenta que la simulada ahora mismo, digo, muchas veces no se sabe si es real o simulada, con imágenes de hombres, no cómics, o dibujos, sino imágenes reales, no se sabe si es simulado o no, esa distinción que hace. Y entonces por ahí decía, me extrañaría mucho que en una investigación civil de pornografía, ¿no?, en el ámbito europeo, con castigo, porque sea simulada, en el ámbito canónico el obispo no actúe. Y dice, ¿y cómo puede actuar? A través del escándalo de 1399. O sea, yo te respondo circunscrito, porque si hablamos del escándalo, entramos ya en un aspecto general que efectivamente el canon 1399 no puede al final penar lo que uno quiera, ¿no? Y una última cosa, respecto a lo que has dicho antes de la solicitación, etcétera, ya que los temas es un tema que hice mi tesis doctoral al respecto, ¿no? Y por tanto me leí más de 5.000 páginas en latín de muchos autores. Claro, el que lleva el proceso es el que tiene que distinguir qué es sigilo o qué no es sigilo. Ojo, la norma lo dice, pero no es porque dice esta confusión, no. Porque puede decir muchas cosas y ayudar a la defensa del sacerdote. En tal circunstancia, en tal confesionario, tal día. O claro, a veces la gente lo dice. No puede decir, en tal circunstancia, yo puedo demostrar que no estaba ahí. Sin saber el delito ni saber nada. O sea, que hay aspectos, o sea, es la protección del sigilo, pero no del sigilo en general, sino que el sacerdote no rompa el sigilo. O sea, lo que quiere proteger no es el sigilo
objetivo o la vejación a la víctima. No, no, no. Cuando se dice eso es que el sacerdote no rompa, no le obligues a romper el sigilo. Por tanto, tienes que darle los datos suficientes para que se pueda defender, pero sin romper el sigilo. ¿Me entiendes? Eso, en la historia de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que desgraciadamente todos sus archivos fueron quemados en el final del siglo XIX, los fueron tirados al río, por el pueblo romano, gracias a Dios, fueron tirados al río, ellos distinguían muy claramente a la hora de cuando preguntaban, decía, tienes que decirle se le decía al obispo, tienes que decirle las cosas de tal manera que el sacerdote no rompa el sigilo, pero que se defienda. Le decía eso, que se defienda. Entonces es parte del juez, del buen juez, o del que lleva el proceso, de decir qué puedo decirle para que él pueda defenderse, pero que no puedo decirle porque si no le pongo en peligro de que rompa el sigilo si algo. Pues estaría bien un vademecum sobre eso, porque a veces no se me ha ocurrido cómo hacerlo. Es difícil, es muy difícil, o sea, dices, pero ¿y qué le preguntas? Bueno, Alfonso María Ligori tiene sobre eso, así, pero está todo en latín. Bueno, por eso, un vademecum sobre eso estaría muy bien. Lo de los archivos no ha quedado claro si es desgraciadamente o gracias a Dios que se destruyó. Gracias a Has dicho las dos cosas. Gracias a Dios que ha tirado todo al tibio. Vale. Bueno, más preguntas. ¿Quién se anima? Jorge Castro. Enhorabuena a todos los ponentes. Y en el proemio de la Constitución que aprueba la reforma de este libro sexto, y aquí se ha comentado, no sé quién, quizá fuera el profesor Viana, que se había superado la contraposición o esa visión que ve como contrapuestas la misericordia y la justicia en la Iglesia. ¿Qué percepción, y esta es la pregunta que hago a cualquiera de los ponentes, porque han estudiado y están muy cerca de quienes, bueno, pues han estado siguiendo los problemas y han cooperado incluso en la reforma, qué percepción tienen de la voluntad de aplicación del libro sexto más allá de los abusos a menores? Es decir, ¿está superada la contraposición misericordia, justicia en el resto de delitos? ¿Quién se anima a especular sobre las relaciones entre... Claro, la pregunta es interesante y yo creo que es una pregunta de calibrar el ambiente que estamos viviendo. Pero, o sea, yo creo que un ordenamiento jurídico, o sea, el derecho penal está ahí por muchos motivos, no solo por una también, pero no solo por una cuestión estrictamente práctica, sino porque un ordenamiento jurídico, si no tiene una parte de un derecho sancionador, pues yo creo que siempre va a quedar cojo. Y yo sigo diciendo, porque lo enseño así, que el derecho canónico tiene que ser reconocible en el conjunto de los ordenamientos jurídicos y no que digan, sois un manual de instrucciones, sois una guía espiritual, sois el libro de los ejercicios espirituales, sino que sois un ordenamiento jurídico. Y si no hay, pero tiene que ser muy especial. Bueno, entonces hay derecho penal y entonces pues si no dices nada sobre la profanación de las especies, sobre la ofensa a la fe, sobre la desobediencia a la autoridad, pues es siempre un catálogo de valores de una sociedad, siempre tiene un valor, no sé, ilustrativo, no sabría cómo decirlo. En la práctica, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Delitos económicos y delitos de abuso sexual al 90%. Bien, también puede haber cosas por ahí como simulaciones de los sacramentos, usurpaciones de oficio, puede haber, ¿no? Pero mucho menos, seguramente, ¿no? Falsedades, bueno, pero falsedad de documento eclesiástico seguramente ha habido mucho, pero efectivamente poca intención de llevarlo adelante. Iglesia donde quizá esa presión no pueda existir porque
es parte de nuestra, bueno, pues si ahí ha sido superada esa tensión de estas décadas y si hay voluntad. Pero yo creo que no es una cuestión ni ideológica hasta donde pueda usarse esta palabra, ni de percepción de las cosas. No es que se haya superado o no la tensión, yo creo que se podría decir que en general hay más convencimiento de que el derecho no está opuesto a la caridad. Es una cuestión de pereza práctica. Es decir, aquí pasa una cosa, voy a destapar un melón. Aquí pasa una cosa. La nulidad matrimonial es un interés de la parte y va a una vicaría judicial, a un tribunal, presenta una demanda de nulidad aparte. Aquí la parte o la víctima denuncia, pero el proceso se abre o no se abre según quiera la autoridad. Y después la parte ya no interviene. Y ni es parte. Esta es una gran... ¿Por qué hemos hablado poco del derecho procesal? Porque este es el libro sexto del derecho sustantivo. Esta es la reforma del libro sexto de derecho sustantivo, parte general y especial, y quedaría la parte procesal, pues, que son muy poquitos cánones, porque se sustentan en el proceso. Bueno, entonces, pues aquí es la voluntad de una autoridad, de un ordinario, de abrir un proceso o no. Entonces, no está el clima para decir, mira, este falsificó un documento, pero igual, porque en casos de los que sí que se están moviendo, resulta que alguien presenta un documento falso, pues se tira también de ese delito. La falsa denuncia. Igual cobra más vuelo, porque el perjurio. Porque a lo mejor en estas causas hay quien declara mal y miente. A ver, hay otros delitones que no pasan todos los días. O sea, la apostasía, herejía y cisma, la profanación de las especies, la consagración con fin sacrílego de los dentro o fuera de la Eucaristía de una de las dos especies, pues esto no pasa casi nunca, pero si no está, es como decir, bueno, ustedes le dan un valor enorme a las sagradas especies y luego no tienen nada previsto para que se burla de ellas, ¿no? O el delito ese, fíjate lo que te decía yo antes, es un poco complicado ese delito de ofensa a la Iglesia y a la religión en los medios de comunicación. Cuando el rapero tal, el grafitero cual, el simpático de turno del carnaval de no sé dónde, entonces está como ahí quedando diciendo, ¿y usted no interviene? Y a lo mejor si la Iglesia dice al grafitero que lo va a procesar, menudo lío en el que se mete, ¿no? Claro, por ejemplo, la situación de Alemania, ¿se ha llegado a eso sin ningún delito? ¿A cuál? La situación actual de Alemania. ¿A qué te refieres? Bueno, a las declaraciones que están presentando, por ejemplo, ayer un cardenal, afirmando que la propuesta sinodal contenía elementos no reconocibles por la doctrina católica. Bueno, pues yo creo que, no sé en la práctica, pero está bien que sí, porque hay veces que hay movimientos contra el Papa, ¿no? O que sorprenden. Y uno, cuando se comenta, dices, bueno, pues hay un delito sobre eso, ¿no? Que igual se está ahí rozando. Ahora, que hay una convicción de que ahora vamos a... Yo creo que es que no sería ni bueno. Creo que el derecho penal tiene que estar, creo que tiene que tener un catálogo de delitos, entre otras cosas, recogiendo los que pasan y otros que a lo mejor no pasan tanto, pero es que adensan, ¿no? Condensan el conjunto de lo que un ordenamiento jurídico expresa sobre la sociedad a la que pertenece. Y yo no creo que debamos pasar a que ahora vamos a estudiar todos derecho penal y a presentar denuncia por todo, o por un montón de cosas. No, ya lo sé que no, es un modo de exagerar. Pero que a lo mejor sí hay, o sea, los delitos en confesión están apareciendo más también. Los delitos económicos, los delitos sexuales y vamos a ver qué más, ¿no? Pero tampoco creo que vaya a haber una eclosión, ni muchísimo más de lo que hay fuera de estos delitos, ni lo espero, ni creo que sería estupendísimo, porque creo que el derecho penal también tiene un valor, aunque no se esté todo el día abriendo procesos por casos delictivos, ¿no? A ver, don José.
parece que sí, que ahora mismo, efectivamente, los delitos mayoritarios son los que se han dicho. Eso por una parte. Y luego, yo creo que ahora mismo actualmente, como decía el profesor Miras, es difícil pensar que vaya a haber un proceso por un delito que en gran parte no sean de los reservados a la doctrina de la fe, ¿no? A los delitos más graves. O sea que creo que hay una gran centralización de todo el derecho penal y a mí eso no me parece bien, ¿no? Porque si tú centras todo el derecho penal, toda la ejercicio del derecho penal en un dicasterio de la Curia Romana, eso no es bueno. Es decir, puede haber una situación de cierta urgencia en la que sea necesario hacer esto o emanar normas especiales, pero que tengan una fecha de caducidad cuando la crisis sea... Y creo que esto no es algo previsto en todos los sistemas jurídicos, me parece. Pero lo que hay que hacer es un esfuerzo de efectivamente positivo a la autoridad, de que haya gente que se forme, de que haya tribunales, de que se fiscalice la actividad de los tribunales, que efectivamente funcionan, para que los tribunales locales puedan también ser efectivos en materia penal. Y esto creo que tiene que ser una preocupación real. Si no, pues en el fondo el derecho penal va a estar siempre centralizado en la Curia Romana y creo que esto es un error tremendo, ¿no? Me parece que es no es bueno, no es bueno. Esto tiene que ser una situación transitoria. En relación con esto, perdona que te interrumpa y tome la palabra porque soy el moderador, pero ha salido el tema de la imposición de penas perpetuas por decreto. Hay un canon, si no recuerdo mal, en la nueva legislación que excluye esta posibilidad y no establece ninguna excepción en relación con la legislación especial. No remite a ninguna legislación especial ni a la CDF ni nada. O sea, en ese sentido puede interpretarse como una opción de tomar las riendas de la norma general frente a procedimientos especiales que no pueden ser los prevalentes. Vamos a ver, en un principio, creo recordar que en los primeros esquemas sí que estaba previsto lo que tú decías, o sea, que se acogía esa posibilidad. Luego desapareció, gracias a Dios. Gracias a Dios. Desapareció la referencia a la... Sí, totalmente. Gracias a Dios. O sea, entonces, en ese sentido, yo prefiero que haya una tensión en el sistema penal entre normas contradictorias por la urgencia del caso y que luego las normas estas más duras pues desaparecen con el tiempo y ya está, pero que no se incorporen al derecho ordinario, porque yo creo que eso sería terrible, ya no tiene vuelta atrás. Entonces, ahora mismo no es posible, pero dudo mucho que eso vaya a afectar en absoluto ni a la norma de la congregación de la CDF ni a las otras, en absoluto. Así que, bueno, aquí lo que se ve de fondo es que se ha producido también una administrativización de todos los tipos de procedimientos penales en la Iglesia, como ha dicho Jorge Miras, que hoy día es una realidad, es innegable, que esa es la opción teórica, perdón, la opción práctica elegida, pero que ha sido una opción muy favorecida, muy subrayada y muy, no sé cómo decirlo, por la autoridad, por la Santa Sede. Voy a poner un ejemplo que a mí se me quedó muy grabado, ¿no? En un verano que estuve en una gran archidiócesis americana, el vicario judicial me contó lo siguiente. Me contó que cuando tenían un caso, un delito de abuso, por ejemplo, enviaban la información y un voto sugiriendo el medio a seguir, judicial o administrativo. Y se habían dado cuenta después de tiempo, no estaban sorprendidos, de que cuando proponían hacer un proceso judicial, la Santa Sede no respondía. Cuando proponían hacer un proceso administrativo, respondía enseguida. Claro, es una manera muy civilina de decir, o propones un procedimiento administrativo, o aquí me callo, lo bloqueo. Entonces, creo que eso es pernicioso, me parece a mí, ¿no? Porque si no, lo que haces es coger el procedimiento administrativo o la investigación preliminar y convertirla en una especie de gran juicio, ¿no? Para evitar que luego, cuando llegue el momento de la decisión, pues no haya elementos de juicio suficientes, ¿no? En fin, bueno, yo creo que esto es una no sé cómo decirlo, iba a decir una ira de olla, ¿no? Y que todo vuelva a sus cauces porque esto no es normal, me parece a mí. ¿Alguien más quiere intervenir, tomar la palabra? Ya estamos prácticamente al borde de la hora, de manera que no pasa nada por levantar la sesión.
Bien, pues entonces muchas gracias a todos por la asistencia y especialísimamente también a los que han intervenido esta mañana. Y nada, nos volveremos a ver, por lo menos a leer las páginas de Ius Canonicos, si esto eventualmente sale publicado ahí, ¿no?